Muy estimado cuerpo ministerial y a toda la iglesia y a nuestros amigos, amistades que nos ven a través de esta transmisión también. A todos ustedes, hermanos, les saludo con la paz de Dios nuestro Señor. Ha tocado, hermanos, a un servidor la bendición como un privilegio, lo llamaría yo así, de participar en este programa tan especial, hermanos, motivo a que estamos en la celebración del 80º aniversario de este distrito número 9. Y repito, es para mí, hermanos, un privilegio, quizá inmerecido, pero remito a Dios toda honra y toda gloria, pues Él es el único que merece la honra y la gloria y la alabanza. Aún así, hermanos, me encomiendo en las manos de nuestro Dios para que Él sea quien presida y dirija palabras a todos ustedes en el amor de nuestro Señor Jesucristo, con el propósito, hermanos, que todos seamos edificados a través de su santa y bendita palabra. La enseñanza, hermanos, se titula Los dispensadores del reino. Tiene su base allí en primera a los Corintios, capítulo 4, versículo 1 y 2, que leo en el nombre del Señor nuevamente. Ténganos los hombres por ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios, mas ahora se requiere en los dispensadores que cada uno sea hallado fiel. Amén. Dentro, hermanos, de los requerimientos que el apóstol Pablo le hace a la iglesia de Corinto, están estos dos requerimientos que la iglesia debe tener a los siervos de Dios como ministros de Cristo. No verlos solamente como un miembro más de la iglesia, no. Porque son gentes o son instrumentos que Dios ha escogido para que ellos se conviertan en dispensadores de los misterios del reino de Dios. Y no cualquiera, hermanos, puede o tiene este privilegio. Por eso dice el versículo 2, mas ahora se requiere que en los dispensadores, que cada uno sea hallado fiel. Por esta causa, hermanos, porque Dios, al escoger a esa persona que habrá de estar como un intermediario entre Dios para con la congregación, tiene que llenar ciertos requisitos. Y San Pablo dice que tiene que ser hallado fiel, tiene que ser hallado íntegro. Por eso la iglesia, San Pablo dice, ténganos los hombres por ministros de Cristo. ¿Sí? Y dice, dispensadores de los misterios de Dios. Un dispensador, hermanos, es aquel que otorga, aquel que da, concede, distribuye, reparte o suministra algo en bien de otro. ¿Sí? Ya que dispensar es otorgar, dar, conceder, distribuir, repartir o suministrar algo generalmente positivo, provechoso o que implique afecto. Entonces, un dispensador es aquel que hace llegar a otro, en este caso a la iglesia,
algo que le traerá algún bien, algún beneficio, algo provechoso. Y debe llevar la característica de que sea algo enviado directamente por Dios, no algo personal. No, el dispensador le va a entregar a la persona, en este caso a la iglesia, lo que Dios a través de él quiere que la iglesia conozca, que la iglesia esté enterada, aquello que la iglesia debe disfrutar. ¿Sí? Ya que, hermanos, el reino de Dios, ¿sí?, entiéndase en este caso y en una de sus muchas aplicaciones o acepciones, como la iglesia. El círculo donde se mueve la presencia de Dios en aquel grupo de personas que en muchas ocasiones hay cosas difíciles de entender. Por eso San Pablo dice que los ministros son los dispensadores de los misterios de Dios hacia la iglesia. Dios, hermanos, se provee de estos hombres, de estos instrumentos humanos, a quienes en su caso de los apóstoles les dio esta investidura para que fueran ministros de Cristo, para que fueran aquellos que llevaran la palabra de Dios y conocieran los misterios del reino de Dios. Es necesario, pues, que a estas personas se les tenga respeto, se les tenga en mucha estima, pues son los responsables de suministrar o de dispensar los misterios y todo lo que sea necesario para el desarrollo perfecto de la iglesia, el desarrollo espiritual. Sin embargo, hermanos, no es de todos el tener el privilegio, repito, de ser dispensadores de Dios. Dios se reserva el derecho de escogerlos, ya que no a cualquiera, hermanos, se les confiere el conocer cosas secretas, ya que misterio es algún asunto secreto o reservado cuya naturaleza, causa u origen no tiene explicación o no se puede entender. Los misterios del reino de Dios no son revelados a cualquiera. Son revelados a aquellos que Dios, repito, escoge para que sean los que lleven a la iglesia el conocimiento exacto de lo que Dios quiere transmitir a la iglesia, lo que Dios quiere que la iglesia conozca. A eso San Pablo le llama dispensadores. Pero, hermanos, desde la antigüedad existe este conocimiento. En el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29, dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, son exclusividad de Dios. Y dice: mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre. Hay cosas, hermanos, que no están abiertas al conocimiento humano, están solamente en los secretos de Dios. Y una de ellas es lo que mucha gente se pregunta en este tiempo: la fecha de la venida del Señor. Es un secreto que ni aun los ángeles del cielo lo saben. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios.
¿Por qué entonces algunos han puesto fechas y dicen tal fecha viene Cristo y no ha venido? Porque no es de todos, hermanos, ser el dispensador de Dios. No, el dispensador de Dios respeta lo que Dios tiene reservado. Pero dice, mas las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. ¿Qué transmitimos nosotros a nuestros hijos o el pastor a la iglesia? Aunque no sabemos la fecha, Cristo vendrá un día por la iglesia. Es lo que se le transmite a la iglesia. ¿Por qué? Porque no podemos meternos en lo reservado de Dios. El dispensador no tiene derecho para meterse, ¿sí?, en lo reservado de Dios. No, el dispensador respeta lo que Dios tiene ya revelado, y cuando Él lo quiere revelar, el dispensador es el instrumento que le dará a la iglesia la noticia o lo que Dios quiere que se sepa. También dice el profeta Amós en el capítulo 3, versículo 7: porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas, los dispensadores. Pero el dispensador no tiene por qué meterse antes de tiempo a lo reservado de Dios. Dios dice, no va a hacer nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Entonces, hermanos, qué interesante es saber que cuando se respeta el lugar que tiene lo secreto de Dios, Dios de alguna manera mueve el tiempo necesario para que las cosas se sepan en su momento. Dice en el Salmo número 25, versículo 14, dice, el secreto de Jehová es para los que le temen. Dice, y a ellos hará conocer su alianza. A su debido tiempo, hermano. Hay cosas que no están permitidas saber todavía. Pablo dijo, conozco a un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, pero ese hombre fue llevado hasta el tercer cielo, al paraíso de Dios. Él era, pero dice, donde oyó cosas que no se pueden decir. ¿Por qué? Porque esa fue la indicación de Dios. No las des a conocer todavía. Entonces, hermanos, dice el salmista, el secreto de Jehová es para los que le temen. Y él dice, y a ellos hará conocer su alianza. A su debido tiempo, el dispensador, el hombre que está al frente, hará saber a la iglesia la alianza o los decretos, los designios o las determinaciones de Dios. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo hubo cierta inquietud porque el Señor Jesús hablaba mucho en parábolas, en mensajes figurados. Y en una ocasión le preguntan o le dicen al Señor, Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? Y dice en San Lucas capítulo 8, versículo 10, dice, a vosotros es dado a conocer los misterios del reino de Dios, mas a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿A quiénes revela Dios los misterios del reino? A los que Él escoge, hermanos. Los discípulos hacen esta pregunta al maestro y Él les contesta y les dice, miren, a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios. Yo les voy a revelar, les voy a declarar todo lo que sea necesario, pero aquello les voy a hablar por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces, hermanos, querida iglesia del Señor, estamos en un asunto muy interesante, hermanos, porque en el transcurrir ya de 80 años en este distrito, ¿cuántos dispensadores
estarían aquí delante de ustedes transmitiéndoles los misterios de Dios. 80 años. ¿Cuántas cosas maravillosas habría dado Dios ya, o ha entregado Dios ya a la iglesia, a este distrito durante estos 80 años? Lo maravilloso es, hermanos, que desde el primero hasta el último, todos han respetado, ¿sí?, el secreto de Dios nuestro Señor. No se ha podido entregar a la iglesia algo que Dios todavía no lo tenga revelado. Pero cuando se haya presentado algún problema, alguna dificultad, a su debido tiempo, Dios dio la forma o la manera para que aquello se solucionara y la iglesia siguiera adelante. Porque siempre habrá piedras de tropiezo, siempre habrá obstáculos, siempre habrá estorbos. Pero el dispensador siempre estará al frente porque reconoce que el director de toda esta obra es Dios nuestro Señor. Daniel le dijo al rey Nabucodonosor, cuando el rey Nabucodonosor y aún el rey Belsasar creían que Daniel estaba superdotado de poderes sobrehumanos, cuando tuvieron aquel sueño el rey Nabucodonosor y cuando a Belsasar le apareció aquella mano en la pared cuando escribió Mené, Mené, Tekel, Uparsim, nadie sabía nada. Pues Daniel le habló al rey Nabucodonosor y también a Belsasar. Y dice en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 27 y aún el 28, Daniel le dice a Nabucodonosor: hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer al cabo de días. No soy yo, no está en mí esa capacidad. A mí, le dice, fue revelado el arcano, pero es Dios el que está en el cielo, el que revela los misterios a sus siervos. Fue lo mismo que le dijo José a Faraón. Cuando Faraón supo que en la cárcel estaba un hombre que sabía interpretar sueños, lo manda a llamar y le dice: he oído que tú solamente tienes que oír un sueño para declarar su explicación. Y José le dice: no, casi las mismas palabras de Daniel. José le dice: Dios será quien responda paz a Faraón. Dios. Eso es lo que hace el dispensador, hermanos. El dispensador nunca se atribuye cualidades, virtudes que no son propias de quien sabe de dónde viene esa explicación para darle a la iglesia la forma de salir adelante, la forma de solucionar problemas, la forma de entender la escritura, la forma de agradar a Dios. Es Dios el que le da el don o diferentes dones a sus dispensadores para el bien de la iglesia. De tal manera, pues, hermanos, que es tan maravilloso este misterio, que cuando a Dios le place hacer algo tan extraordinario como lo fue en el tiempo del profeta Eliseo, Él lo hace. Dice la Biblia que los sirios se empeñaron en hacerle guerra al pueblo de Israel y hacían ciertos planes, hacían proyectos. Pero cuando los iban a llevar a cabo, cuando ya los iban a ejecutar, no les funcionaba. Hasta que un día el rey de Siria pensó que había un traidor entre ellos y los llama y les dice: ¿acaso no me diréis quién de vosotros va y les dice cuál es nuestro plan? Y alguien le dijo de sus siervos: no, señor mío, es que en Israel está un varón de Dios, el cual declara al rey lo que ustedes hablan en vuestra más recóndita recámara. Las palabras que ustedes hablan, el profeta se las dice al rey de Israel. Pero ¿quién le daba ese don a Eliseo?
¿Acaso Eliseo tenía poderes psíquicos, poderes sobrenaturales? No. Dios nuestro Señor quiso demostrarles a los sirios que el pueblo de Israel era único, era un pueblo singular. ¿Por qué? Porque el Dios de ellos es un Dios singular, no hay otro como Él. Conoce todas las cosas, no hay nada oculto. Que lo que Él quiere hacerlo saber aún a los enemigos, el varón de Dios es el transmisor, es el dispensador, es el que lleva a cabo el trabajo de hacer entender a aquellos que Dios tiene otros planes. De tal manera, pues, queridos hermanos, pero ya en el tiempo de la iglesia, la Biblia dice que hubo un misterio oculto por muchos años. Por muchos años el pueblo judío recibió grandes bendiciones de Dios y el mundo gentil, nada. En el tiempo de Cristo, los gentiles anhelaban una bendición. 10 leprosos caminaban por las afueras de las ciudades, pero uno de ellos era gentil y los otros 9 eran judíos. Cuando se presentan con Jesús, le dicen: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y Jesús les dice: vayan y muéstrense al sacerdote. Pero no podían entrar a la ciudad porque estaba prohibido que un leproso entrara a la ciudad. Pero Cristo sabía que en el camino iban a ser limpios y podían entrar con seguridad a la ciudad. Pues cuando iban por el camino, un poder sobrenatural los limpió y quedaron en perfecta limpieza en su piel. Pero solamente el gentil regresó a darle gracias a Dios. Jesús dice: bueno, ¿que no fueron 10 los que sané, los que fueron sanos, los que fueron limpios? Ninguno ha venido a darle gracias a Dios o gloria a Dios, sino este extranjero. El gentil, hermanos, anhelaba tener las bendiciones de las que tenía el judío. Una mujer sirofenisa, una mujer cananea, llega con Cristo y le dice: Señor, ten misericordia de mí. Y le pide por su hija. Jesús le dijo: es que no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y aquella mujer insiste: ten misericordia de mí. Y le pide por su hija. Jesús le vuelve a decir: no es lícito echar el pan de los hijos a los perrillos. Aquella mujer le dijo: sí, Señor, yo sé, pero también sé que los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Quería una bendición aquella mujer, pero no era del pueblo de Dios. Ese misterio quedó oculto por muchos años. Pero bendito sea Dios, en la casa de un gentil, en la casa de Cornelio, el apóstol Pedro quedó maravillado cuando llegó y se dio cuenta que los que estaban allí no eran judíos, eran gentiles. Dios le había dicho a Pedro: ve, Pedro. Pedro como que se rehusaba. Jesús le dice: ve, Pedro. El dispensador obedece. Iba a quedar abierto el misterio que había estado oculto por muchos años. ¿Qué misterio? Que judíos y gentiles ahora seríamos un solo pueblo ante Dios. Cuando Pedro miró todo aquello, dijo: por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquier nación que le teme y obra justicia, de ésta se agrada. Y Dios dio testimonio, hermanos. Los gentiles que estaban allí fueron sellados con el don del Espíritu Santo, y los hermanos judíos que habían venido con Pedro quedaron sorprendidos de que por qué a los gentiles también se derramase el Espíritu Santo. Todo era confuso. Pero Pedro dice: ¿puede alguien impedir el agua para que estos no sean bautizados? Y aquellos hombres, aquellas personas fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Qué misterio, hermanos. Ahí empezó, ahora sí, esa lucha, porque muchos no querían entender ese misterio. Pues Pablo se encargó, hermanos, casi en todas sus cartas, de decirle a las iglesias. Pero solamente citaré lo siguiente. En Efesios capítulo 3, versículo del 1 al 7, San Pablo es categórico, hermanos. Y voy a leer esta escritura. Efesios capítulo 3, versículo del 1 al 7.
dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero en Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, a saber que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito en breve, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo. Y dice: el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Antes no fue revelado, hermanos, pero ahora sí, dice el apóstol, que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el evangelio, del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su potencia. Qué interesante, hermanos. Un misterio que por siglos estuvo oculto, Dios lo revela para que usted, para que yo y para que todo el mundo, para que todas las naciones conozcan que ahora ya no hay diferencia de judíos ni gentiles, de griegos. No, todos somos iguales ante la presencia del Señor. Ese misterio donde los gentiles, los judíos no querían a los gentiles y se ofendían, quedó en el olvido. Pero ¿quiénes son los encargados de hacer este trabajo? Los dispensadores. Por eso, queridos hermanos, el apóstol San Pablo, cuando vio este movimiento de Dios tan hermoso, tan perfecto, tocante a los misterios, él dice, Romanos capítulo 11, versículo 33, dice: oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea pagado? Porque de él y por él y en él son todas las cosas. Es Dios, hermanos, el que se reserva el derecho de revelar a la iglesia a su debido tiempo lo que él quiere que ya se conozca. ¿Qué le dijo Dios a Daniel? Daniel, sella estas palabras. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Hay cosas, queridos hermanos, que no las vamos a entender quizá aquí sobre la tierra, que solo lo vamos a entender cuando estemos en la presencia del Señor. Pero aquí en la tierra hay quienes están al frente de nosotros para que nos instruyan, para que nos muestren el camino, para que nos muestren lo mejor para nuestra vida, porque eso es lo que Dios quiere como beneficio para la iglesia. Yo estoy seguro que muchos de ustedes recordarán a aquellos hombres que estuvieron en este distrito. Yo en lo personal, hermanos, estuve checando las fotos allá arriba y conocí personalmente a 12 de los que han estado como obispos en este distrito. Ahorita está nuestro hermano, pero anterior 12 obispos que merecen todo nuestro respeto. Algunos de ellos ya partieron con el Señor. Algunos de ellos ya descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. ¿Cuántos obispos más pasarán por este distrito? No lo sabemos. ¿Cuántos pastores integrarán este distrito? No lo sabemos. Pero todos los que falten por recorrer este distrito traerán ese calificativo de parte de Dios, que serán dispensadores de los misterios del reino de Dios, en bien de la iglesia, en bien de aquellos que habrán de ser parte de vivir la eternidad en el reino de los cielos. Pues, queridos hermanos, estoy seguro que muchos recordarán a tal o cual obispo, a tal o cual pastor. Él me bautizó, él me impuso las manos, recibí el don del Espíritu Santo. El hermano nos casó, el hermano X presentó a mis hijos. De todos tenemos recuerdos de parte de nuestro Dios, porque los queremos con cariño. Pero lo más hermoso es saber, hermanos, que es Dios el que a través de todos ellos ha llenado a la iglesia de bendiciones, porque eso es lo que quiere Dios.
que la iglesia conozca los planes de Dios para bien de la misma iglesia, para edificación del mismo pueblo, del mismo cuerpo de Cristo, que es la iglesia. De tal manera, pues, queridos hermanos, vamos adelante. ¿Cuántos aniversarios más habremos de tener en este distrito? No lo sabemos, pero ya llevamos 80. Si más adelante Dios nos concede volver a las fiestas y vengamos un día a este lugar, recordaremos que el día de hoy tuvimos el 80 aniversario, que aunque no hubo fiesta como otros años, la presencia de Dios siempre ha estado con nosotros. Es innegable. ¿Por qué? Porque Él estaba donde están 2 o 3 congregados en su nombre. Y el día de hoy estamos un poco más de 10 aquí en el templo, pero allá en casita hay casi 200 gentes en el distrito oyendo la palabra de Dios y gozándose. ¿Por qué? Porque hay bendición para la iglesia y el distrito número 9 aquí en Ciudad Victoria. Pues, queridos hermanos, Dios nos bendiga, Dios nos guarde, vamos adelante. ¿Cuántas bendiciones tiene Dios todavía? Grandes y muchas e innumerables. Pero el instrumento que Dios tenga aquí delante de nosotros será el dispensador que nos traerá siempre el conocimiento de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde a todos.